Santo, aleluya. Oh, amados hermanos, tengan todos muy buenas noches, el Señor les bendiga. Qué bueno es volvernos a ver en este tiempo que hemos apartado para adorar a nuestro Dios, aleluya, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hablamos de la bendita presencia de nuestro Dios. Les invito de una manera muy especial a abrir la palabra del Señor en el Salmo 46. Salmo 46. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 3. Salmo 46, versículo 1 al versículo 3. Y dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Pasemos al versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Versículo 10. Está quietos y conoced que yo soy Dios. De las naciones y enaltecido seré en la tierra. Miren, mis amados hermanos, qué salmo tan maravilloso. Un salmo donde nos dice quién es nuestra confianza, quién es nuestra fortaleza, quién es nuestro amparo. Dios. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las dificultades, en las tribulaciones
o necesidades. Dios es nuestro amparo. Ahora, si Dios es nuestro amparo, entonces mire lo que dice el versículo 2. Por tanto, no temeremos, aunque vengan cosas sobrenaturales, aunque vengan fenómenos de la naturaleza, como que la tierra sea removida, como que se traspasen los montes, como que las aguas se vuelvan turbulentas. No temeremos. ¿Por qué no temeremos? Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Por eso dice aquí: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Este escribillo se repite 2 veces. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, cuando vienen esos momentos difíciles, cuando la tierra se sacude y es removida, cuando suceden todas esas cosas a nuestro alrededor, Dios nos dice: está quietos y conoced que yo soy Dios. Es decir, está quietos y vean que yo soy el Dios de ustedes, el Dios que les guardo, que les protejo, que los cuido de todo, de los fenómenos de la naturaleza, de todo espíritu inmundo y de todo el que quiera hacernos daño. Yo, Jehová de los ejércitos, estoy con vosotros. Cuando uno lee unas palabras de esas palabras producen alegría, gozo, esperanza. Producen esperanza, descanso, reposo. Al Dios que nos dice: está quieto y conoce que yo soy Dios, a Él vamos a adorar en esta noche. Bendito Dios y Padre Santo que estás en los cielos. En esta linda y hermosa noche le adoramos, le bendecimos y le glorificamos, Señor del cielo y de la tierra. Damos todo honor y toda gloria a su santo y bendito nombre. Nos presentamos ante su presencia con alegría y con gozo de corazón, sabiendo que usted es nuestra fortaleza, nuestra ayuda, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Quién como usted, Señor, que tiene cuidado de cada uno de nosotros? Padre, hoy en el nombre de Jesús queremos adorarle con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Queremos bendecirle, Señor. Queremos glorificarle. Reciba toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, toda nuestra exaltación, en el bendito y glorioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y con esta misma actitud vamos a adorar a nuestro Dios, amados. ¿Dónde están los que saltan esta tarde? Por ti es mi clamor y sin ningún temor
Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Señor Rey, nuestro deseo eres tú. El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y tu
grande es Dios. Una vez más, solo las voces. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Y si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento Dios no fuera el viento, no podría vivir. Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo, todo, todo se lo debo a Él. Yo todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Oh, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Pero todo se lo debo. Todo se lo debo a ti, Jesús. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él.
Todo, amados hermanos, todo se lo debemos a Él. Nuestra vida, nuestra salvación, nuestra esperanza, nuestra familia, nuestro empleo, nuestra paz, todo se lo debemos a Él. Él es la razón de esta nueva vida que hay en nosotros. Él es la esperanza de esa mansión que Él nos está preparando. Él es la esperanza de esa nueva morada en los cielos. Todo. ¿Por qué no le da gracias? ¿Por qué no le engrandece? ¿Por qué no le dice cómo no darte gracias? ¿Cómo no bendecirte, Señor? Si todo te lo debemos a ti, todo lo que tenemos, comenzando con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La salvación tan grande. Pertenecemos a una iglesia que es la iglesia de Jesucristo. Nos has dado dones, talentos, capacidades, pero también nos has dotado de nuevas fuerzas para seguir adelante. Nos has dado una esperanza viva para avanzar hacia adelante. ¿Cómo no darte gracias en esta noche? ¿Cómo no engrandecer tu nombre si todo se lo debemos a Él? A Él todo, nuestra vida, nuestra casa, nuestro empleo, nuestro sustento, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra familia. Todo, absolutamente todo se lo debemos a Él. Dele gracias. Dígale: Señor, no solo te engrandezco, sino que te agradezco con todo mi corazón por todo lo que me has dado, Señor. Porque todo lo que tengo y todo lo que soy me lo has dado tú, Señor. Tú nos has dado todo lo que tenemos. ¿Cómo no engrandecerte, Señor? ¿Cómo no humillarnos delante de ti en esta noche y decirte mil y mil gracias, Señor? Porque todo lo que somos, lo que tenemos y lo que seremos, se lo debemos a Él. Solo a Él, a Jesucristo. Solo a Jesucristo y nada más que a Él. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mil y mil gracias por amarnos tanto, por bendecirnos tanto, por protegernos tanto, por sustentarnos siempre, por escucharnos en todo momento, por estar dispuesto a perdonarnos siempre. Mil y mil gracias por andar con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu en nosotros, Padre. La engrandecemos. Hoy la engrandecemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. La engrandecemos. Porque todo, absolutamente todo, se lo debemos a Él, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y la alabanza, hoy y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén y amén. Bueno, vamos a entrar a disfrutar del tiempo de la exposición de la palabra. Recuerden que a Dios hay que darle lo que es de Él. Dale a Dios lo que es de Dios y dale a César lo que es de César. Dios les bendiga. Aquí les presento la expositora de la palabra, la pastorita. Señor los bendiga, mis hermanos. Qué bueno volvernos a ver en esta noche. Estamos pasando por un momento muy difícil, un momento de pandemia. Estamos volviendo a entrar a otro tiempo de crisis. Ahora me compartían que Italia, que Francia, que Inglaterra ya está volviendo a encerrar su gente. Y eso nos llena de pánico a todos, especialmente en lo que tiene que ver en el área del sustento. Y nos parece muy horrible eso, pero si hay una cosa horrible que está pasando, es lo que está pasando con la iglesia durante el tiempo de la pandemia. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo está decayendo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no le está viendo sentido a congregarse, a obedecerle al Señor. La iglesia del Señor Jesucristo pareciera que se estuviera desvaneciendo. Qué tristeza, ¿cierto? Entonces, hoy voy a hablarles precisamente de eso. Voy a hablarles de congregarme. ¿Por qué me tengo que congregar? Y se pone uno a mirar. Durante la pandemia estuvimos encerrados, el confinamiento, pero ya permitieron que abrieran las iglesias. Cuando yo les hice la encuesta por el WhatsApp de que quién podía a las 9 y quién podía a las 11, los que se inscribieron para el culto de las 9 eran tantos que la capacidad de la iglesia no daba abasto, y tuve que pedirle a algunos líderes que por favor se pasaran para el culto de las 11. Pero qué cosa tan sorprendente, empieza el culto de las 9 y quedan muchísimas sillas vacías. Empieza el culto de las 11 y quedan muchísimas sillas vacías. ¿Qué le está pasando a la iglesia del Señor Jesucristo? Porque creo que no solamente es aquí en Villaflora, yo creo que es en todas las iglesias del Señor. Es por eso que sentimos la necesidad de estar orando los lunes, los miércoles y los viernes de 6 a 7 y de 6 a 8 por la iglesia. Si usted no ha caído en cuenta, la única profesión como lo dijera, ese caminar, esa vocación, si digámoslo, es una vocación, la única vocación que no se detiene, sino que vuelve a cero, es la vocación a la cual fuimos llamados, a esa vocación de ser esos hijos de Dios, esos discípulos del Señor Jesucristo. Cuando usted se detiene en la vida cristiana, usted no se queda ahí, usted empieza para abajo, para abajo, para abajo, hasta que llega a cero. Mire lo que dice el Salmo 84:10, que lo dijo el rey David. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces uno dice, para él era tan claro estar en la casa del Señor. Y ¿saben qué es lo más tremendo? Todavía no le habían construido casa al Señor. Él hubiera querido. Su hijo construyó la casa y seguramente pues a David le tocó ir a la casa del Señor. Pero él anhelaba estar en la casa del Padre.
Este tiempo de pandemia entonces no solamente le ha hecho daño a la economía, no, le ha hecho muchísimo daño a la iglesia, pero no porque Dios quisiera que a la iglesia le fuera mal o le pasara algo malo, sino porque usted y yo no nos hemos comportado como los discípulos que somos. Tal vez los que están en este momento conectados, si se congregan, están pendientes, pero hay muchísimos hermanos que no lo hacen. Tal vez usted podrá decir, no, esto no es para mí porque yo lo estoy haciendo, ¿cierto? Yo me congrego, yo entro en las actividades de la iglesia, pero entonces yo le animo que tome nota, porque usted debe de compartir con los hermanos que nos están congregando. Dios es igual, Dios es el mismo, Dios no cambia, pero somos nosotros los que no recibiremos todas las bendiciones de Dios por no obedecer su palabra. Y pueden existir muchas razones para no congregarnos. Pongamos la diapositiva si es tan amable, hermano. Razones para no congregarnos. Dice la siguiente diapositiva. Hay quienes piensan que ellos no necesitan ir a la iglesia para adorar a Dios. Yo no necesito ir a la iglesia, pues ¿para qué? Es cierto. Porque yo puedo estar con Dios porque Dios está en todas partes. ¿Qué importa? No necesito ir a la iglesia. Entonces yo leo la palabra, oro en mi casa. Entonces la gente piensa que es suficiente con eso. Por eso no voy a la iglesia, no hace falta. Otros piensan que ir a la iglesia con regularidad, ay, tan cansones que se van volviendo, es como ya un acto de fanatismo. Y yo no soy tan fanático, yo amo a Dios, pues yo creo en Dios, yo tengo disciplinas espirituales, pero no tengo necesidad de congregarme, son muy fanáticos, entonces por eso no asisten. Otros piensan que todo en exceso es malo, entonces asistir a la iglesia mucho también entonces debe de ser malo, pues los extremos, hay que tener mucho cuidado con los extremos. Otros llevan tantos días sin congregarse, por la cuarentena indudablemente, que ya no les importa hacerlo, ya perdieron el hábito. Y no es solamente el hábito, lo que usted perdió fue su relación con Dios. Lo que yo pierdo es mi relación con Dios cuando dejo de congregarme. Otros, indudablemente, a consecuencia de todo lo que hemos hablado, endurecen su oído a la palabra del Señor. Y otros dicen que pueden oír los cultos por internet. Yo creo que esto solamente es apropiado para los que están enfermos o para las personas que están en alto riesgo de contraer el COVID. Pero este problema no fue solamente de la actualidad, no. Cuando vemos la iglesia del Nuevo Testamento nos damos cuenta que la iglesia también tuvo el mismo problema. Y vamos a leerlo por favor en Hebreos 10:25. Busque Hebreos 10:25 y usted se va a dar cuenta que es un problema que ha sido de siempre en la iglesia. Vamos a mirar Hebreos 10:25, todos no sabemos el pasaje, pero vamos a leerlo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, el dejar de ir a la iglesia, el dejar de congregarse, el ya no estar tan motivado, no solamente es un problema de ahora de la pandemia, sino que la palabra del Señor nos dice que es algo que ocurrió en la iglesia, aún en la primera iglesia. Pero usted y yo nos podemos preguntar, ¿qué significa congregarse de acuerdo a la Biblia? ¿Qué significa? Entonces vamos a mirar, no las palabras mías, no lo que a mí me parece, vamos a ver qué dice la Biblia de congregarse.
dice, congregarse es reunirse como iglesia. Recuerde que el Señor Jesucristo, cuando murió y resucitó, la finalidad, indudablemente la salvación, la redención, pero a partir de ese momento empezó a crearse la iglesia. Entonces el Señor dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y qué hacen con los discípulos? Bautícenlos, pero ¿y después qué? Que estén en su iglesia local. Entonces, cuando el Señor dice congregarse es reunirse como iglesia. Entonces, yo primero tengo que tener muy claro qué es el concepto de iglesia. Es la reunión de aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Cuando usted se congrega, usted da testimonio de eso. Cuando usted viene para la iglesia, usted está dando testimonio público de que usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando usted dice yo voy a la iglesia, usted está confesando que usted cree en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted se reúne como iglesia, usted está dando testimonio de que usted se va a ir para el cielo cuando se muera. Entonces, ¿qué significa congregarse de acuerdo a la Biblia? Congregarse es reunirse como iglesia. Segundo, dice 1 Corintios 11:18, mire, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, recuerde que Pablo estaba hablando de los problemas tan tremendos que había en la iglesia de Corinto, los estaba regañando prácticamente. Y les dice, ustedes tienen muchos problemas y les voy a demostrar, cuando ustedes se reúnen como iglesia, ustedes se ponen a pelear, a hablar el uno del otro, a creerse el uno mejor que el otro. Pero él hacía énfasis en que estaban reunidos como iglesia. Entonces, ¿qué significa congregarse? Es reunirse como iglesia. Segundo, congregarse es estar reunidos en el nombre de Cristo, en el nombre más maravilloso que hay sobre la tierra, en ese nombre delante del cual nos doblaremos todos, los creyentes y no creyentes, la naturaleza en su totalidad se postrará delante de él. Cuando yo me reúno, cuando yo voy a la iglesia, digo, los que estamos reunidos aquí, estamos reunidos en el nombre del Señor Jesús. ¿Usted sí piensa eso cuando viene a la iglesia? Es que muchas veces no nos congregamos porque no tenemos claridad de a qué venimos a la iglesia. Entonces ¿por qué me congrego? Porque la Biblia dice que debo reunirme con mi iglesia. ¿Qué significa congregarme de acuerdo a la Biblia? Es congregarme, es estar reunidos en el nombre del Señor Jesús. Dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Usted se ha podido imaginar eso, mi hermano? Usted saber que cada que viene a la iglesia, Dios está en medio de usted, en medio del que tiene al lado, está aquí en la iglesia. Pero a veces venir a la iglesia es casi como una obligación, un acto religioso. Por eso la mayoría de los cristianos van a la iglesia porque es una costumbre, hay que hacerlo porque soy un evangélico, ¿cierto? Pero aquí dice que somos conscientes que estamos reunidos en el nombre de Cristo. Cristo está en medio de nosotros. ¿Qué significa congregarse de acuerdo a la Biblia? Congregarse es perseverar. Yo le estoy diciendo al mundo entero, yo le estoy diciendo a Dios, yo le estoy diciendo a mis hermanos que yo estoy perseverando. ¿Y dónde puedo ver eso? Eso era lo que hacían los primeros miembros de la iglesia. En Hechos 2:41, mire lo que dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ya que empezaron a hacer iglesia. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Congregarse significa perseverar, y es por eso que yo les estoy compartiendo hoy acerca de eso. Estamos en medio de la pandemia, sí,
Muchos tal vez nos vamos a morir por el COVID, tal vez. Pero ¿por qué no hemos perseverado en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento y el pan y en las oraciones? ¿Qué tiene que ver el COVID con que yo no haga esto que hacía la iglesia primitiva? ¿Qué significa congregarme? Congregarse es habitar juntos. Y todos nos sabemos ese salmo. Hace poquito el pastor nos predicó acerca de eso. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Congregarse es estar unidos. Congregarse es saber que somos hermanos. Congregarse es saber que yo no estoy solo en este caminar cristiano. Pero también dice que congregarse es ir a la casa de Dios. Qué cosa tan maravillosa, ir a la casa de Dios. Cuando yo me levanto los domingos por la mañana y vengo al culto, yo tengo que ser consciente para dónde voy. No voy a las carreras, no voy porque me toca en el liderazgo, no voy porque tengo que ir, no voy porque me tocó servir. No, yo voy porque voy a ir a la casa de mi Dios. El Salmo 122:1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cómo le parece ese salmo? Yo me alegré. Eclesiastés 5:1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Esa casa de Dios es la iglesia. Cuando fueres a la casa de Dios. A la casa de Dios, este es el edificio, este es el templo. Pero cuando la iglesia está reunida, es la casa de Dios. Cuando me congrego, entonces digo que amo al Señor Jesucristo con todo mi corazón. Entonces, cuando no me congrego, ¿qué le digo? Que no lo amo con todo mi corazón. Para el rey David, como leímos al principio en el Salmo 84, era una delicia. Para el rey David era una prioridad estar en la casa del Señor. Para él, Dios era el todo. Él era el cimiento de todo lo que él deseaba hacer. Y él sabía dónde se iba a encontrar con él, en la casa de él. Siempre lo hemos dicho. En la casa de él hay un misterio. En la casa de él hay algo sorprendente. Cuando usted llega a la casa de él, los problemas acaban. Cuando usted llega a la casa de él, la paz de Dios está con usted. Cuando se llega a la casa de Dios, él le da la solución a su problema. Cuando usted viene a la casa de Dios, usted recupera la alegría que perdió cuando estaba por fuera. ¿Qué implica estar en la casa de Dios? Vamos a mirar qué implica estar en la casa de Dios. Comprender que congregarme es una consecuencia de la redención. ¿Qué implica? A ver, cuando yo estoy aquí, ¿qué? Entonces él me está diciendo, el Señor me dice, la primera implicación es que usted está diciendo que como consecuencia de haber sido salvo, o sea, de su redención, fue redimido, fue comprado, usted se congrega. Dice el texto, la vida de iglesia para un creyente no es una opción. Se trata de algo real y asociado directamente con la redención misma y el plan de salvación. Dice, dos cosas son consecuencia de lo alcanzado por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuáles dos cosas? La santificación y también la vida en comunión. Si volvemos a Hebreos capítulo 10, pero incluimos el verso 24, leemos lo siguiente. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Congregarme es una consecuencia de la redención. Estar con mis hermanos, anhelar a mis hermanos, es una consecuencia de usted sentir que fue redimido, sentir que usted es salvo. ¿Qué implica estar en la casa de Dios? La segunda cosa que implica estar en la casa de Dios es reconocer la autoridad de Dios. Cuando yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador, ocurre una cosa impresionante en la vida de cada persona, y es que uno empieza a reconocer la autoridad de Dios y uno empieza a decir: ay, mira lo que Dios me dijo en la palabra, ay, lo que tengo que dejar, lo que tengo que hacer. Es que yo tengo que cambiar mi manera de hablar, yo tengo que cambiar ser tan palabroso, yo tengo que cambiar ser tan mentiroso, yo tengo que dejar este mal genio, yo tengo que perdonar. ¿Y por qué hacemos eso? Porque nos volvimos evangélicos en ningún momento. Usted no hace eso porque se volvió evangélico. Usted hace eso porque usted ha comprendido que el Señor es su autoridad. Entonces, ¿qué implica estar en la casa de Dios? Implica que yo reconozco que tengo una autoridad sobre mí, que es Dios mismo. La tercera cosa, ¿qué implica estar en la casa de Dios? Cuando yo vengo a la casa de Dios, yo reconozco mi fragilidad y su misericordia. Antes de de ser salvos y venir a la casa de Dios, nosotros vivíamos, ya lo sabemos, como nos da la gana, y lo único que nos importaba era tener y tener cosas. Nos matábamos por tener y tener cosas. Cuando llegamos a los pies de Cristo, nos dimos cuenta de que éramos tan frágiles, que en cualquier momento nosotros íbamos a morir, que en cualquier momento yo me puedo ir, que la razón de estar aquí es irme para la casa del Señor. Entonces empezamos a ordenar nuestra vida en cuanto a las cosas que valen la pena. Entonces empiezo a reconocer mi fragilidad y su misericordia. Mire lo que dice el Salmo 39:4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Entonces mi mente empieza a cambiar, empieza a transformarse, y ya lo que antes para mí era tan valioso deja de ser valioso, y empiezo a disfrutar de mi familia, empiezo a disfrutar de la vida, empiezo a disfrutar de vivir libre del pecado. Porque cuando yo me congrego, una de las implicaciones de estar en la casa de Dios es que acepto que yo voy a morir, que yo no tengo la eternidad aquí, porque siempre creo que el que se va a morir es el otro. Siempre creo que tengo todo el mundo por delante, y eso es falso, usted y yo lo sabemos. Entonces empezamos a disfrutar de los verdaderos valores. ¿Qué implica estar en la casa de Dios? Implica buscar a Dios con alegría y con sinceridad. Y si hay algo que a Dios le encanta es eso, que yo sea sincero con Él, que yo no tenga máscaras delante de Él, que yo vaya a Él con toda mi alma desnuda y yo pueda hacerle partícipe a Él de mi situación. Entonces voy con tanta alegría, porque sé que voy a compartir mi vida con el que todo lo sabe, con el que es perfecto, con el que sabe qué hacer con cada una de mis preocupaciones. El Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Empiezo entonces a no fiarme de mi propia fuerza, de todo lo que soy capaz, sino que empiezo a confiar en Él. ¿Y para qué me congrego? ¿Qué beneficios puede haber, cierto? Pues es lo mismo que yo me quede en la casa que estar aquí. Pues quiero decirle a mis hermanos que no es lo mismo congregarme que quedarme en la casa.
Cuando usted y yo nos congregamos, el Señor dice que nos dará fortaleza espiritual, protección y toda su misericordia. Entonces, si yo me congrego, como dice el texto, no me va a pasar nada. No, Dios nunca me dijo eso. Dios nunca me dijo que no iba a tener ningún problema. No, Él no dijo eso. Pero sí me dijo: estas cosas las he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando yo vengo a la iglesia, ¿qué beneficio me trae? Fortaleza espiritual y protección y la misericordia de Dios. Al oír su palabra, Él me va a levantar, Él me va a fortalecer, Él me va a decir lo que tengo que hacer. El siguiente beneficio es la provisión. Pero provisión, no solamente la provisión económica, sino la provisión en todas las áreas de mi vida. En el área espiritual, en el área emocional, en el área física. Provisión para todo. Entonces, yo vengo a la iglesia y el Señor me llena de paz. Yo llego a la iglesia y el Señor me sana. Yo llego a la iglesia y el Señor me quita esa tristeza que yo tengo. El Señor, yo vengo a la iglesia y cuando leemos Deuteronomio 28 sobre las bendiciones al obedecer la palabra, dice que mi arteza estará siempre llena, mi arteza de amasar. Dice que mis graneros estarán llenos. Y cuando yo vengo a la iglesia a congregarme, le estoy obedeciendo a Dios. Beneficios que trae congregarme: entendimiento y sabiduría. Mientras usted más tiempo pase con el Señor, usted tendrá más entendimiento de la palabra y tendrá más sabiduría para exponerla, para enseñarla. Dice, si existe algo que desarrollan aquellos que buscan a Dios, es el entendimiento y la sabiduría. Los hace hombres y mujeres extraordinarios, visionarios y prudentes. Y eso lo vemos en la Biblia. Mire, por ejemplo, a Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego. 4 muchachitos que estaban en el exilio con ciertos privilegios porque eran príncipes, pero estaban en el exilio. Y mire, 4 jóvenes que no decidieron vivir conforme a los paganos, sino vivir conforme a las leyes de su Señor. Y mire lo que dice ahí, Daniel 1:17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Porque permanecer al lado del Señor trae entendimiento y sabiduría. Beneficios de congregarme: desarrolla mis dones, talentos y habilidades. Qué cosa tan hermosa. Cuando yo busco el bien para la casa de mi Padre y me pongo a servir en su obra, porque cuando yo tengo una relación con Él, eso va naciendo en mi corazón, el deseo de servirle, de hacer algo para Él. El Señor empieza a mostrarme talentos, dones y habilidades que yo creía que no tenía. ¿Por qué? Porque un beneficio de congregarme es que se desarrolla eso dentro de mí. Aquí vemos, estaban en el desierto con Moisés y el Señor les mandó a que construyeran el tabernáculo con unas medidas precisas, con un mobiliario fantástico. Y dice ahí en ese pasaje, que no lo quise colocar, en Éxodo 35, del 30 a 35, los hombres que eran alfareros, que manejaban los metales, el oro, ¿y qué eran? Supuestamente lo que hacían en Egipto era adobes. Y aquí el Señor les mostró que tenían todas esas habilidades artesanales para hacer las cosas como el Señor se los mandaba. ¿Qué consecuencias trae cuando yo no me congrego?
porque todo lo que no hago tiene una consecuencia. Cuando yo no me congrego, pienso que me está yendo bien, oiga, pero bien. Tengo mi trabajo, no pasó nada. Ay, pero qué bobada. Siempre me han dicho de que si yo no me congrego, Dios no me bendice, pero la bendición del Señor sigue igualitica. Ay, mis queridos hermanos, cuando usted y yo no nos congregamos, le estamos diciendo al Señor algunas cosas. ¿Y sabe qué es la primera? Le estoy diciendo al Señor que yo soy autosuficiente. Yo mismo me abastezco. Mire lo que dice. ¿Quién es un autosuficiente? Aquel que no necesita de otro. Según el diccionario, un pedante, prepotente o alguien que se basta a sí mismo. En términos espirituales podemos asumirlo a aquel que dice: no necesito a Dios, no te necesito. Es que a mí me está yendo muy bien. Pero volviste a la iglesia, ¿no? ¿Y cómo vas? Ay, pero bien. Ay, no, mi trabajo maravilloso. No, es que Dios me está proveyendo. Y ya vemos que a veces empleamos el nombre de Dios en vano, diciendo que Dios me estará proveyendo, cuando uno de los requisitos para que Dios me provea es ser obediente a su palabra. Y aquí está diciendo: tenemos el pecado de la autosuficiencia, el pecado de creerme igual a Dios, porque si yo soy autoabastecido, yo mismo soy el que hago, entonces estoy cometiendo el pecado de hacerme igual a Dios. ¿Qué consecuencias tengo cuando no me congrego? Incredulidad y falta de fe. Recuerde como empezamos al principio. En el principio yo les decía que si hay una vocación en la cual yo paro, pero no se queda ahí, sino que llega a cero, es este caminar cristiano, esta vocación de ser discípulo. Incredulidad y falta de fe, consecuencias, empieza la incredulidad. Y viene como resultado de dejar de oír la palabra de Dios. Entonces, nosotros sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? ¿Y cómo es posible que yo pueda tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Por fe. Entonces, ¿qué dice que es la fe en Romanos 10:17? Dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si yo dejo de oír la palabra de Dios, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? En mi fe va a decaer tanto que voy a volverme un incrédulo. Qué cosa tan tremenda. Y el propósito de la fe, hay muchos propósitos, pero de manera especial el propósito que se encuentra en Efesios 6:16 dice que la fe es el escudo que me protege de los dardos de fuego del maligno. Entonces, si mi fe cae, tengo incredulidad, ¿cuántos dardos de fuego del maligno han entrado en mí? ¿Cómo habré bajado? ¿Cómo estaré en mi vida espiritual? ¿Qué consecuencias trae cuando no me congrego? Y me está yendo muy bien, divinamente. No necesito congregarme, como lo hago está muy bien. Tenemos una consecuencia horrorosa, y esa consecuencia es la ingratitud. Se baja la vista de Dios. Ya no se le atribuye a Él las victorias ni los logros. Ya no se da gracias. ¿En qué termina todo lo que acabamos de ver? Es cuando hablábamos de que cuando no me congrego, ¿qué consecuencias? Que soy autosuficiente, incredulidad y falta de fe. La ingratitud, ¿en qué termina? En dureza de corazón. Porque la dureza de corazón es el resultado de todas las anteriores. Qué tristeza. Y esa consecuencia sí es horrible, porque levantarse uno de una dureza de corazón es de las cosas más difíciles que el Señor, que uno que es cristiano tenga que soportar. Mire, es que usted y yo tenemos que saber es que el diseño de Dios es perfecto, perfecto. Y si el diseño de Dios es perfecto, entonces Dios me dice, usted se tiene que congregar. Y me congrego porque el diseño de Dios es perfecto.
Cuando Jesús apareció a Saulo en el camino a Damasco, recuerde que él iba a matar a la iglesia del Señor. El Señor no le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues mi iglesia? No, el Señor no dijo así. Dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor Jesucristo se identifica tanto con su iglesia. Iban a atacar a la iglesia, pero Él le dijo a Pablo: me estás atacando a mí. A mí vas a ir a matar a la iglesia. Me estás matando a mí, me estás rechazando a mí. Entonces, cuando yo no me congrego, el Señor me está diciendo lo mismo. ¿Por qué rechazas a mi iglesia? No me está diciendo ¿por qué rechazas a mi iglesia?, sino que está diciendo ¿por qué me rechazas a mí? Eso es muy triste. Qué pereza ir a la iglesia, qué ingratitud. Ay, es que son una parranda de hipócritas. No, para allá no vuelvo. El Señor dice: cuando dejas de congregarte, no estás rechazando a la iglesia, me estás rechazando a mí. En estos últimos minutos vamos a mirar algunas, porque son muchísimas, y solamente se las voy a leer. Cosas que pierdes cuando no te congregas. Ya se las voy a decir. Te pierdes de obedecer el mandato de no dejar de congregarte. Te pierdes de amar a Dios con tu obediencia y por resultado el experimentarlo más profundamente. Te pierdes de amar a Jesús amando a su esposa, por la cual dio su vida. Te pierdes de escuchar la palabra de Dios proclamada y el crecimiento espiritual que vendría de ello. Te pierdes de escuchar aplicación de la palabra de Dios a tu vida, tu comunidad y tu cultura. Te pierdes el aprender cómo leer la Biblia mejor por ser instruido por personas con dones divinos de enseñar y predicar. Te pierdes la oportunidad de estar equipado para discernir doctrinas engañosas y peligrosas que niegan o cambian el Evangelio. Te pierdes de animar a otros hacia el amor y las buenas obras y también recibir el ánimo que otros te puedan dar. Te pierdes de usar tus dones para edificar al cuerpo de Cristo para la gloria de Dios. Te pierdes la oportunidad de beneficiarte de los dones de otros creyentes. Te pierdes de beneficiarte de los líderes que Dios te ha dado. Te pierdes el someterte a los líderes que Dios te ha dado y por consecuencia de someterte a Dios mismo. Te pierdes de ser pastoreado a través de los gozos y dificultades de la vida. Te pierdes de aprender y de seguir el ejemplo de tu pastor. Te pierdes el rendir cuentas por tus acciones a través de la disciplina de la iglesia, que es la disciplina de Dios. Te pierdes de ministrar a otros con tu presencia, es decir, animar a otros por tu presencia y compromiso al pueblo de Dios. Te pierdes de estar capacitado para la obra del ministerio y el fruto que tal capacitación produce. Te pierdes de dar y recibir oración para crecimiento personal y necesidades personales. Te pierdes las bendiciones de la oración grupal y la instrucción que viene de escuchar oraciones de otros. Te pierdes el cuidar de los pobres como cuerpo de Cristo o el recibir cuidados necesarios. Te pierdes el servir a otros quitando tu enfoque de tú mismo. Te pierdes estar en el centro de la voluntad de Dios, la cual es revelada más mientras lo obedecemos y renovamos nuestras mentes en su verdad. Te pierdes de celebrar el Evangelio a través del bautismo. Te pierdes la participación regular de la Santa Cena para unirte con creyentes a través de la historia para celebrar la obra salvadora de Cristo y su reino venidero. Te pierdes de la ministración de los unos a los otros, entre hermanos y hermanas en Cristo. Te pierdes el cantar alabanzas a Dios con la iglesia de Cristo. Te pierdes el demostrar la unidad del Evangelio al hacer amigos con personas diversas en un mundo dividido por raza, nacionalidad, clase económica y lengua. Te pierdes el hablar la verdad en amor a otros creyentes que creen o practican doctrinas que no son bíblicas.
Te pierdes de dar gozo al Señor como su pueblo reunido. Te pierdes de regocijarte al ver a personas creer en Cristo y abrazarlos como hermanos. Te pierdes de invitar amigos y familiares que no son creyentes a la iglesia para escuchar del Cristo que salva. Te pierdes de aceptar a otros como Cristo te ha aceptado. Te pierdes el experimentar cómo el amor de Dios es perfecto. Te pierdes el recibir la ayuda que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y el pueblo de Dios te dan para crecer en madurez cristiana. Te pierdes de experimentar el Espíritu Santo morando en la comunidad de la iglesia. Te pierdes el recibir recordatorios de tu identidad y posición en Cristo. Te pierdes ser influenciado por hombres piadosos y mujeres piadosas que aman a Jesús más que el mundo y la oportunidad de influenciar a otros. Te pierdes ver cómo Jesús, la cabeza de la iglesia, obra a través de su cuerpo para llevar a cabo su misión en el mundo. Te pierdes de amistades cercanas con personas que invocan al Señor con un corazón puro. Te pierdes recordatorios de vivir una vida centrada en Dios, enfocada en sus planes para el mundo y tu papel en ello. Mis hermanos, vamos a luchar con esta fuerza tan poderosa espiritual que nos está quitando el deseo de congregarnos porque hemos estado 7, 6 meses encerrados en la casa. Pero eso no puede ser más fuerte que el amor que tenemos por Dios. Y Él nos dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si recordamos eso, vamos a ser capaces de venir a la iglesia y sobreponernos de cualquier obstáculo que se haya interpuesto en nuestro camino. Vamos a orar, mis hermanos. Creo que una oración que es muy importante es esta. La oración de amar la casa de Dios y amar al Dios de la casa. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias, Padre, Señor, por la exhortación de tu palabra y la invitación que nos hace, Señor, a volver a tu casa, Señor. Hay muchos que están cogiendo la costumbre, Señor, de quedarse en sus casas. Y ellos no saben, Señor, que eso es muy peligroso, porque pueden terminar muy fácil fuera de los caminos. Tu casa es un misterio, Señor, que hace parte de nuestra formación y de nuestro crecimiento en la fe. Tu casa, Señor. Toquen el corazón a los hermanos, de verdad, Padre, para que al menos entiendan, Espíritu Santo, habla el entendimiento a los hermanos, para que con Dios no ha levantado casas solo por levantarlas, que Dios ha levantado casas para que su pueblo se reúnan y se conviertan en casas de oración, casas de adoración, y donde su pueblo se pueda reunir y ser uno en Cristo. Le rogamos y le suplicamos de todo corazón, Padre, ayúdenos a entender y a dejar la pereza en el nombre de Jesús, a reprender esos malos hábitos que nos alejan de Dios. Por favor, ayúdenos que este domingo nos levantemos con alegría y con gozo para venir a la casa del Señor, para encontrarnos con Él y para disfrutar de la presencia de los hermanos de la iglesia del Señor. Muchas gracias, Señor. Ahora le rogamos y le suplicamos en el nombre de Jesús que nos lleve con paz y con gozo a nuestras camas. Que esta noche sea una noche de descanso y de reposo. Que usted nos renueve las fuerzas
Que en paz nos levantemos, así mismo dormiremos. En paz nos acostamos y a sí mismo nos levantamos. Porque usted, oh Dios, nos hace estar confiados. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo continúe con nosotros hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén.